Estamos, estimados estudiantes, con el refuerzo de la clase del día de hoy. Vamos a reforzar el tema que lo vimos en el parcial anterior, es decir, en la semana fue la semana 10, porque la semana 11 fueron las evaluaciones y estamos en la semana 12. Este lo vimos, ¿sí? Solo vamos hoy día a ver un pequeño refuerzo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a recordar las fórmulas, ¿sí? Aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La otra fórmula nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y también tenemos otra fórmula que nos dice que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, todo esto por tiempo. Aquí tenemos qué significa cada una, ¿sí? Cada letrita qué significa y las unidades en que estamos trabajando. Eso significa que si una velocidad viene en kilómetros sobre hora, ustedes la convierten a metros sobre segundos. ¿Ya? O el tiempo en minutos, ustedes aquí lo convierten a segundos. Ya, vamos con el primer ejemplo. Un auto está detenido en un semáforo. Les pregunto ahí, si el auto está detenido en un semáforo, ¿cuál será su velocidad con la que va a partir si está detenido? Su velocidad inicial es 0. Ya, muy bien, ¿sí? Un auto está detenido en un semáforo, porque está obviamente en rojo, ¿verdad? El semáforo. Cuando se pone en verde, el conductor acelera durante 45 segundos a razón de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué velocidad alcanza el auto y qué distancia recorre en dicho tiempo? El auto está aquí estacionado, como podemos ver, y en cuanto el semáforo se pone en verde, nos dice que el carro arranca. Arranca y acelera, porque nos tiene que acelerar pues para poder ir moviéndose, ¿no es cierto? Acelera, nos dice, durante 45 segundos. Entonces nosotros vamos a ir sacando nuestros datos, ¿sí? Entonces vamos sacando la velocidad inicial, la velocidad fin, todos los datos tenemos que ir leyendo, ir sacando los datos, ¿ya? Toma. Ya, entonces tenemos velocidad inicial, que es 0, donde el auto está estacionado, 0 con la que parte, perdón, ya, con la que parte. Se pone en verde y acelera durante 45 segundos. ¿Qué dato es ese? ¿45 segundos? ¿Qué dato viene a ser? El tiempo. Tiempo, muy bien. A razón de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué dato es este? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué dato viene a ser? Distancia. A ver, metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué se refiere el metro? Aquí lo tenemos, ve. ¿A qué se refiere el metro sobre segundo al cuadrado? Aceleración, licenciado. Aceleración, no se olviden, ¿sí? Entonces esa viene a ser nuestra aceleración. ¿Qué velocidad alcanza? ¿A qué se refiere? ¿A la velocidad con la que parte o a la velocidad, por decir, con la que llega? A la velocidad final, a la velocidad con la que ¿Ya? llega. Entonces dice, ¿qué velocidad alcanza el auto? ¿Sí? Es decir, después de este tiempo, ¿qué velocidad va a alcanzar y qué distancia va a recorrer en dicho tiempo?
Entonces aquí nos está pidiendo dos cosas, ¿no es cierto? La velocidad y la distancia. Esos datos entonces ubicamos aquí y tenemos velocidad final que no conocemos y la distancia tampoco conocemos. Ya, una vez que ya tenemos los datos, ¿sí? Una vez que ya tenemos los datos, nosotros vamos a ver las fórmulas que necesitamos para encontrar el valor de estos datos. Entonces miremos aquí. Nos falta encontrar la velocidad final y nos falta encontrar la distancia, ¿sí? Entonces para eso son las fórmulas. No sé si ustedes ya las sacaron en una hojita pequeña para que tengan a la mano, para que vayan viendo, porque es medio dificultoso estar buscando en la ficha. Yo les decía que estas las saquen ustedes en un pedacito de cartulina y las tengan a la mano. Porque de aquí con física nos vamos con puras fórmulas, ¿ya? Le pongan así, que vamos a utilizar. Ya tenemos una fórmula. La del movimiento rectilíneo uniforme, que era velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora ya tenemos la del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que son estas cuatro. Entonces, ustedes, vamos a recordar, ustedes para encontrar, por ejemplo, la velocidad final, ustedes tienen que ir a las fórmulas y que en esa fórmula solo tengan como valor desconocido este dato de aquí. Y el resto de datos tienen que estar como valores conocidos. ¿Cuáles son los valores conocidos? En este caso es la velocidad inicial, ya es un valor conocido que vale 0, la aceleración y el tiempo. ¿Ya? Esos ya son valores conocidos. Valores desconocidos, valores que no conozco, velocidad final y distancia, ¿ya? Entonces ustedes van a las fórmulas y solo el valor que no se conoce tiene que estar como incógnita y el resto tienen que ya ser valores conocidos. Por ejemplo, aquí en la primera fórmula. Velocidad final, muy bien, velocidad final está aquí. Ese no lo conozco. Es igual a velocidad inicial. Voy a los datos. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, ¿vale? 0 metros sobre segundo. Más aceleración. ¿Conozco la aceleración? Sí, ¿vale? 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Por tiempo. ¿Conozco el tiempo? También, que vale 45 segundos. Esta fórmula de aquí sí la puedo utilizar para encontrar la velocidad final. Si yo quisiera utilizar la segunda fórmula, que también puedo encontrar la velocidad final con esta fórmula, ¿verdad? Miren, velocidad final al cuadrado es igual, solo aquí tendría que despejar ese cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, vale 0. Eso solo tendría que elevarla al cuadrado. Más 2, aceleración. ¿Conozco la aceleración? También conocemos la aceleración. Y por distancia. ¿Conozco la distancia? ¿Conozco el valor de la distancia o no? No, ¿Qué pasa en esta fórmula? ¿Qué se pudieron dar cuenta? ¿Qué notaron en esta fórmula? Que en la misma fórmula hubieron dos valores desconocidos. Y solo debe haber un valor desconocido. Eso acuérdense siempre ustedes cuando vayan a utilizar la fórmula. En la fórmula solo tiene que haber un valor desconocido, no dos. En este caso hay dos, miren, está la velocidad final y está la distancia. No puedo ocupar una fórmula cuando tiene dos valores desconocidos. ¿Ya? Vamos entonces utilizando la primera, a buscar primero la velocidad final. Velocidad final es igual, la copiamos a la fórmula tal como está y luego en ella reemplazamos los datos que están aquí y viendo las unidades. Por ejemplo, la velocidad inicial tiene que estar, aquí tienen las unidades para que vayan viendo. 0 metros sobre segundo ya está en metros sobre segundo. La aceleración, ¿en qué unidad tiene que estar la aceleración?
en metros sobre segundo al cuadrado. Ya está en metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, tiene que estar el tiempo en segundos. El tiempo ya está en segundos. Es decir, si ustedes aquí el tiempo, un ejemplo, lo tuvieran en minutos, me dijera aquí 45 minutos, no podemos trabajar con minutos. Trabajamos con segundos. ¿Ya? Como ya sabemos las unidades, copiamos la fórmula y en ella reemplazamos ya los valores. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? Vale 0 metros sobre segundo más aceleración, que vale 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, por, aquí recuerden que se están multiplicando estas dos letritas. Ya les había dicho, dos letras juntas se están multiplicando, no se están sumando si no estuvieran así, ni multiplicando si no estuvieran así, ni restando si no estuvieran así. Cuando están juntitas siempre se están, dividiendo, estuvieran así, ¿ya? Multiplicando sí están ahí, sí se están multiplicando, es como tener un puntito ahí o un por. Eso sí, ¿ya? Están juntas, sí se están multiplicando. Entonces, A, reemplazo el valor de A, más A. ¿Cuánto vale A? 0,2 metros sobre segundo. Por tiempo. Aquí yo le puse un por porque si no se vería muy confuso dejarlo ahí. Podrían poner un puntito. Un puntito tal vez. Bueno, dejémosle como estaba para no confundirnos ya. Por el tiempo 45 segundos. Aquí tengo una suma y una multiplicación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? ¿Quién se acuerda? Recuerden que en las operaciones matemáticas tenemos jerarquía de las operaciones. ¿Cuál creen que es de mayor jerarquía? ¿La suma o la multiplicación? ¿Qué hago primero? ¿La suma o la multiplicación? ¿La suma? No. ¿La suma, dice? Hay una jerarquía que nos dice que si yo tengo operaciones combinadas, en donde tengo multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, primero realizamos las multiplicaciones o divisiones de izquierda y finalmente hacemos las sumas o las restas. Entonces aquí yo no puedo primero sumar estos dos, porque esa es de menor jerarquía. Primero tengo que hacer esta multiplicación de acá. Entonces escribimos 0 metros sobre segundo más y multiplicamos 0,2 por 45, que nos da 9. Simplificamos un segundo de abajo, porque recuerden que esto está sobre un segundo de abajo con un segundo de arriba, y nos queda metros sobre segundo. Y al final sumamos 0 más 9, que nos da 9. Aquí tengo una suma de monomios, lo vimos en matemáticas. 0 más 9, 9, y conservamos la parte literal que es metros sobre segundo. La velocidad que adquiere este carro a los 45 segundos es de 9 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre? La distancia, ahora vamos a buscar la distancia. Buscamos una fórmula acá arriba. Miren, tengo dos que ya están despejadas, la primera y la segunda que ya están despejadas. Si quisiera utilizar la primera, vamos a ver. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos el tiempo? También. ¿Conocemos la aceleración? También. ¿Conocemos el tiempo nuevamente? También. Y el 2 que ya va ahí. Puedo utilizar esta fórmula. Si quiero utilizar la segunda, la última, perdón. ¿Conozco la velocidad final? Sí, porque ya la acabé de encontrar, vale 9 metros sobre segundo. ¿Conocemos la velocidad inicial? También, que vale 0 sobre 2. ¿Conocemos el tiempo? También, que vale 45 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si ustedes trabajan con la tercera fórmula o con la última fórmula, la respuesta va a ser la misma.
Lo pueden comprobar en su casa con un cuadernito, trabajando con cualquiera de las dos fórmulas en este ejercicio. ¿Ya? Yo ocupé la última fórmula. ¿Por qué? Porque es más corta la fórmula que la de arriba. Si voy a obtener la misma respuesta, entonces no hay problema. La copiamos a la fórmula y en ella reemplazamos los valores que ya tenemos en los datos. Reemplazamos los valores, velocidad final que vale 9, más la velocidad inicial que vale 0 sobre 2, todo esto por el tiempo que vale 45. 9 más 0 me va a quedar 9, y 9 dividido para 2, 4,5, y conservamos la parte literal que es metros sobre segundo, y todo esto por 45 segundos. Luego multiplicamos 4,5 por 45 que nos da 202,5. Recuerden que este segundo está sobre, ¿sí ven? Sobre segundo. Ese segundo está debajo, ¿ya? No sé por qué la fórmula no me lo ha cogido bien ahí, pero este segundo está abajo. Entonces, segundo de abajo con un segundo de arriba se simplifican. Por eso es que la distancia me queda en metros. La distancia jamás les puede quedar en segundos, ni en metros sobre segundo. Es una distancia, entonces nos queda en metros. Miren, aquí está el valor de la unidad de la distancia, que es metro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido la velocidad? 9 metros sobre segundo. ¿Y cuál ha sido la distancia? 202,5 metros. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Hay preguntas, jóvenes, hasta ahí? No dicen. Ya. Vamos con el otro ejercicio. Ya miren lo que nos dice este ejercicio. Toretto maneja un vehículo con una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. Al aplicar el acelerador, aumenta a 216 kilómetros sobre hora y recorre 3000 metros. ¿Cuál es el valor de la aceleración y en qué tiempo alcanzó dicha velocidad? Mírenme, ya esos ejercicios ya están un poquito más avanzaditos, más como para ir despejando fórmulas. Recuerden los pasos: leer el problema, leer y comprender el ejercicio, y luego ir sacando los datos. Entonces nos dice aquí, Toretto maneja su vehículo con una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. Al aplicar el acelerador aumenta a 216 kilómetros sobre hora. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final? Velocidad inicial, porque con esta velocidad estamos trabajando inicialmente, 100 kilómetros sobre hora. Velocidad final, nos queda 216 kilómetros sobre hora, porque es la velocidad que alcanza al acelerar. Y lo que recorre en este cambio de velocidad son 3000 metros, ¿ya? Entonces aquí tenemos la distancia. ¿Cuál es el valor de la aceleración? No conocemos. ¿En qué tiempo alcanzó dicha velocidad? Tampoco. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos datos que tenemos que buscar, ¿sí? Que es el tiempo y la aceleración. Vaya para allá, papá. Ya, entonces nuevamente buscamos en la fórmula los datos que tenemos y los datos que nos faltan, ¿ya? Vamos a ver para el tiempo, ¿ya? Nos vamos a las fórmulas y vemos los datos. Miren aquí. A ver, vamos a recordar qué datos nos faltan. Nos falta el tiempo y la aceleración. Ya miren, si nos vamos a la primera fórmula, nos damos cuenta que en la misma fórmula no conozco ni el tiempo ni la aceleración. ¿Podré utilizar la primera fórmula?
Miren en esta fórmula de aquí. No tengo ni el tiempo ni la aceleración, porque eso es lo que me pide. ¿Podré utilizarla, la primera fórmula, si quisiera? No, ya les había No, dicho que en la licenciada. misma fórmula solo debo tener un dato que no conozca. El resto todos deben ser conocidos. Por ejemplo, en esta fórmula. Conozco la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración no conozco. Y la distancia también conozco. Si quiero utilizar esta fórmula para hallar la aceleración, ¿puedo? ¿Podemos o no podemos utilizar esta fórmula para hallar la aceleración? Ya, sí podemos utilizarla porque solo ese es el valor que no conozco. ¿Ya? Vamos viendo más acá abajo. Aquí sí conozco la distancia, sí conozco la velocidad inicial, pero no conozco el tiempo. Y aquí como hay dos tiempos, se nos va a dificultar despejar el tiempo. Entonces, dejémosla un ratito esa fórmula ahí. A esa fórmula de aquí tengo la distancia, tengo la velocidad final, que sí conozco, la velocidad inicial y el tiempo que no conozco. Esta fórmula está un poco más sencilla para trabajar. ¿Ya? Ustedes pueden trabajar cualquier fórmula, pero yo ya les dije que pueden utilizar la fórmula que mejor se les haga fácil utilizar. Entonces yo voy a utilizar esa fórmula para hallar el tiempo y la copiamos. La copié aquí. Si no pueden despejar, en matemáticas ya vimos en las clases anteriores cómo despejar ecuaciones. Esta es como nuestra incógnita que vimos en matemáticas, nuestra X para despejar. ¿Ya? Y les dije que puede aparecer con cualquier letra. Entonces es como ir a despejar la T. ¿Sí? Entonces, aquí como la T, todo eso está multiplicando con la T, yo divinamente lo paso al otro lado a dividir. Y también ahí la forma, que lo hice aquí de la siguiente manera. Miren, distancia, ya se me olvidaban las unidades. Miren las unidades, la velocidad está en kilómetros sobre hora. ¿En qué unidad se trabaja la velocidad? Metros sobre segundo. Estos 100 kilómetros sobre hora, ustedes los convierten a metros sobre segundo. Ya saben cómo. Yo lo convertí así con una calculadora nomás y nos dio 27,78 metros sobre segundo. Que ustedes recuerden que los 100 kilómetros tienen que multiplicar por 1000 y dividir para 3600 segundos que tiene una hora. ¿Ya? Eso ya lo pueden ir haciendo automáticamente o con procedimiento que lo pueden poner abajito. La velocidad final también está en kilómetros sobre hora. Lo mismo. 216 kilómetros por 1000 metros que tiene un kilómetro y por una hora que tiene 3600 segundos. Hacen la conversión y nos da 60 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces aquí ya está en metros sobre segundo y la distancia en metros. ¿Qué fue lo que yo hice aquí que también se puede trabajar de esta manera? Miren, vamos reemplazando valores. La distancia, 3000 metros, es igual. La velocidad final, 60 metros sobre segundo, más la velocidad inicial, 27 metros sobre segundo, sobre 2 por tiempo. 3000 metros es igual, sumamos 60 más 27,78 que nos da 87,78 metros sobre segundo, sobre 2 por tiempo. 3000 es igual, dividí 87,78 dividido para 2 que nos da 43,89 metros sobre segundo por tiempo. Ahora sí está más fácil para despejar. Para yo despejar el tiempo, que es como mi incógnita, como mi X que vemos en matemáticas, todo esto que está aquí al lado de la T está multiplicando. Por lo tanto pasa a dividir. Y nos queda 3000. Recuerden que cuando se están multiplicando en un miembro pasan a dividir al otro miembro. Pasa a dividir 43,89 metros sobre segundo es igual al tiempo. 3000 dividido para 43,89. Despejamos metro con metro. Y nos queda 68,35 segundos.
¿ya? Ahí entonces nos da el valor del tiempo. Es decir, Toretto maneja a su carro que está en 100 kilómetros sobre hora, lo acelera y lo acelera en un tiempo de 68,35 segundos, es decir, más o menos un minuto, un poquito más, y alcanza 216 kilómetros sobre hora y recorre 3.000 metros. Pero queremos saber cuál fue el valor de la aceleración, con cuánto lo aceleró. Yo aquí copié la primera fórmula. ¿Por qué copié la primera fórmula? Porque ahí ya conozco el tiempo, que lo encontré aquí. Y la aceleración es el que no conozco. Los otros datos también los conocemos. ¿Qué procedimiento hice? Reemplacé los valores en la fórmula. Velocidad final, ¿cuánto vale? 60 metros sobre segundo es igual, velocidad inicial 27,78 metros sobre segundo, más la A que no conocemos por el tiempo que vale 68,35 segundos. ¿Ya? Nuevamente, aquí sumando, está después del igual, lo pasamos a antes del igual, que pasa con menos. Si se dan cuenta, estamos aplicando matemáticas aquí. De aquí que ustedes lleguen a la fórmula, que den con la fórmula que necesiten, acabamos con física y para acá abajo empezamos a utilizar matemáticas, pura matemáticas. Es decir, este más 27, que está sumando en el segundo miembro, pasa al primer miembro a restar y es igual y nos queda lo mismo acá. Restamos este 60 menos 27,78, lo restamos, ¿sí? Y nos queda 32,22 metros sobre segundo. Y acá la A está multiplicando por algo, ¿sí se dan cuenta? Y esto que está multiplicando, lo vamos a dividir. Dividimos los 32,22 para los 68,35 y nos da 0,47 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos la aceleración. Esa es la aceleración con la que acelera el vehículo. Esta fichita ustedes sí la tienen. Esta actividad la tienen en la ficha, perdón, para que vayan viendo el paso a paso cómo se resolvió, ¿ya? Y ustedes van a hacer 2 ejercicios, ir leyendo el problema, ir sacando los datos. Son 5 datos por lo general y ver las unidades con las que tienen que trabajar y la fórmula que deben utilizar.